Tutoriales para ingeniería. Elaborado para Universidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Química y Textil. Curso. MEICE 01 Introducción a la computación. Contenido. Menú para un programa. Uso de condicionales simples, dobles, múltiples. Lazo de repetición do while, while. Pensamiento del día. Si no quieres perderte en el olvido después de muerto, haz cosas dignas de verse o leerse, o bien haz cosas dignas de escribirse. Bien, vamos a ver ahora un problema ejemplo sobre dos operandos numéricos. ¿Cómo deben de ser estos operandos? Dado que nos están pidiendo que se haga la suma, resta, multiplicación, división y residuo. Dado que se trata de residuo, esto es básicamente con numéricos enteros, como vamos a ver más adelante. Previamente vamos a ver algunos antecedentes. Supongamos que fuera cualquier otro problema. Son problemas sencillos como suma, resta, multiplicación, división y residuo, pero puede ser cualquier otro tema al respecto de usar un menú. Entonces debemos de saber cómo resolver estos problemas en forma individual. Ok, en general decimos muy bien, vamos a leer los datos correspondientes, en este caso son dos valores numéricos, y vamos a asignar a un resultado, ya sea la suma, resta, multiplicación, división o residuo, pero de manera similar, como había indicado, puede ser cualquier otro tipo de problema. Llamemos por ejemplo área del triángulo, área del cuadrado, del círculo, de un pentágono, un hexágono, lo que fuera. Ok, bien. También debemos de recordar que el operador en C++ se utiliza el porcentaje como residuo. Y para recordar un poquito a qué se llama residuo, justamente estamos viendo 3 operaciones de división. Ok, definitivamente aquí el residuo va a ser cuando ya no vamos a poder seguir la operación de división en forma entera, vale decir, apenas voy a poner el punto para poder continuar esa división, ya terminó esa división entera. Como dice la última pregunta, ¿cómo sabemos si es par el dividendo? Vale decir, en la segunda operación tenemos el 8, ok, tenemos el 8 en esta operación, entonces al dividirlo entre 2, su residuo va a ser 0, entonces definitivamente va a ser par. Entonces, si nosotros vamos a querer saber si un número cualesquiera es par, entonces debemos de saber de que el resto o residuo o módulo, como también se le conoce, de ese número con el número 2 es igual a 0. Debe ser igual a 0 para decir con que va a ser un número par. Para elegir una opción dentro de un menú, ya que nos están solicitando eso, vamos a ver varias versiones de este mismo problema, utilizando la condicional simple, condicional doble y la condicional múltiple. Para cada uno de ellos vamos a ver ciertos antecedentes que nos vamos a referir o ya lo hemos visto en el video anterior. ¿Cómo tratar un menú? Vamos a ver, por ejemplo, puede ser en forma
en la primera columna con dígitos, vale decir numerado, 1, 2, 3, 4, 5. Puede ser literal, A, B, C, D, E, por ejemplo, en la segunda columna. Y en la tercera puede ser con símbolos, o sea, básicamente caracteres. Los dos últimos, vale decir el A, B, C, D, E, literal, vienen a ser un carácter, al igual que es un carácter el más, el menos, el por, el enter y el porcentaje que corresponde al recibo. Vamos a ver la versión 1. La sentencia que vamos a usar es con la condicional simple. Vamos a recordar lo que se vio en la anterior clase, vale decir el video 6. Sentencia condicional simple. Ejecutará una sentencia si la comparación es verdadera o su respuesta es sí. En un diagrama de flujo se representa. Si es falsa, la comparación continúa con la programación. Si la comparación es verdadera, ejecuta una sentencia, para luego continuar. ¿Dónde A puede ser? Un valor, una variable, una operación, un carácter, una cadena. ¿Dónde B puede ser? Un valor, una variable, una operación, un carácter, una cadena. Las comparaciones que se representan con un signo de interrogación son mayor que, menor que, mayor o igual que, menor o igual que, igual, diferente. El sintaxis en lenguaje C++ o Java es como sigue. Escribimos la palabra if seguido de un paréntesis. Se realiza la comparación para determinar un valor lógico. Se cierra el paréntesis. Si el valor lógico es verdadero, hace la sentencia. En caso contrario, continúa con el programa. Si ha de ejecutar una sentencia compuesta por más de una sentencia, se encierran entre llaves. Es decir, escribimos la palabra if seguido de un paréntesis. Se realiza la comparación para determinar un valor lógico. Se cierra el paréntesis. Entre llaves escribiremos tantas sentencias que quisiéramos se realice de ser verdadero el valor lógico. El signo de interrogación representa el operador relacional. Sus equivalentes en C++ serían: vamos a ver el algoritmo de este programa. Eventualmente nosotros podríamos guardar la información de cada una de las operaciones que nosotros hiciéramos en una variable independientemente cada una de ellas. La variable suma, la resta, multi, guardamos la multiplicación, divi, la división, resto, el módulo. Entonces definitivamente nosotros, de acuerdo a la opción de cada una de las que nosotros vamos a escoger, o el usuario va a escoger, vamos a hacer justamente el reporte de la variable correspondiente. Esto implica que justamente las variables van a ser 8, van a ocupar 8 espacios de memoria. Ok, entonces esto de aquí, ¿qué significa? Que vamos a guardar momentáneamente la información de cada una de las operaciones para luego reportarla de acuerdo a la opción que se elija, ¿no?, dentro del menú solicitado. El pseudocódigo que nosotros podemos utilizar es con el PCInt, por ejemplo, definimos siempre las variables
ok, definimos la variable todos como entero, reportamos un mensaje para que sepa el usuario de qué se trata. Vamos a decir, muy bien, ingresa el primer operando, ese va a ser A, ok, ingresa el segundo operando B, y tal como se había dicho en el algoritmo, vamos a guardar en cada una de las variables correspondientes la operación respectiva. Se presenta el menú y se lee la opción correspondiente. Si fuera 1, vamos a reportar o escribir la suma seguido de lo que es justamente su valor correspondiente. Si es 2, entonces vamos a escribir justamente la variable 2. Si es 3, la multiplicación, 4 la división, y finalmente si es 5, los residuos. Reportamos la variable resto. En C++, utilizando el delC, de manera similar, nótese de que estamos empleando aquí la misma terminología que ya habíamos visto en clases anteriores. Ok, el CIN es ingresar, ok, ingresar, CIN console input, cout console output, el mensaje para poder orientar al usuario qué es lo que va a hacer, va entre comillas, y véase que por favor al final de cada sentencia va al punto y coma. En el menú, en el endline, es lo que NDL es endline, fin de línea, me sirve simplemente para que cambie de línea. Si no existiera esta orden, entonces las salidas irían una a continuación de otra en la misma línea. Ok, como ven, es muy semejante al pseudocódigo, y si la opción es igual a 1, de igual manera va a reportar y cambiar línea, y así sucesivamente, ¿no? Para cada una de las operaciones. Vamos a ver la versión 2. Vamos a optimizar recursos de memoria. Recordemos, por ejemplo, la referencia de la lectura 1, que espero que la hayan leído, y si no, la tienen para leerla. Pero en forma muy breve, nosotros tenemos o contamos con una computadora donde ingresamos la información, y dentro de la computadora va a haber un programa que va a ejecutar o va a procesar esa información de los datos de entrada para finalmente, de acuerdo al programa que se esté usando, va a producir unos datos de salida. Veamos un poco más adentro, más lo que es la organización física de la computadora. Digamos acá el procesador, que contamos acá con que es el procesador, que es la unidad aritmética y lógica, la que va a hacer las operaciones, la unidad de control, que es la que va a dar las señales de entrada o salida a los dispositivos, vale decir al teclado, pantalla, mouse, etcétera. Ok, y tenemos una memoria principal. Esta memoria principal que justamente se va a guardar por un momento mientras se esté ejecutando el programa, se va a mantener en memoria. Ahora, cuando nosotros definimos variables,
Acordémonos de que fueron 8 variables, vamos a suponer que esos son los espacios de memoria que me están utilizando para que al final me ocurra o quede una memoria disponible para los procesos. Como dice en la conclusión, cuanto más grande es el programa y mayor es la cantidad de variables, habrá menos memoria para los procesos. ¿Qué procesos? Los procesos que nosotros podemos tener definitivamente cuando hacemos las operaciones de suma, resta, multiplicación o cualquier otro proceso, va a utilizar del procesador la unidad aritmética y lógica. ¿Ok? Esta acá interactúa con el espacio disponible de memoria. ¿Ok? Los datos de entrada interactúan con la unidad de control, dado que el programa está indicando que ingrese por teclado, por ejemplo, y esas órdenes también se van a computar en este espacio de memoria disponible para luego hacer el reporte correspondiente. ¿Ok? La entrada de datos, como habíamos dicho o habíamos mencionado anteriormente, puede ser cualesquiera, no solamente teclado. Para este curso solamente vamos a usar el teclado, pero puede ser otro tipo de recurso u otro periférico. Vale decir, puede ser un mouse, puede ser una cámara, puede ser el micrófono, puede ser una base de datos, una tabla, puede ser un correo electrónico o puede ser un control, un elemento medidor que va a un control y eso me da los datos suficientes para que el programa siga procesando justamente esos datos de entrada y interactúa, como habíamos dicho, interactúa la memoria disponible con la unidad de control para que salgan los datos. ¿A dónde pueden salir? Pueden salir a la pantalla, puede salir al disco duro para grabarse, puede salir a un correo o, dado que habíamos indicado un elemento controlador, entonces también podría ser la salida de respuesta a ese control para justamente llevar a un elemento controlador, puede ser una válvula, puede ser un switch, etc. El algoritmo, recordemos que vamos a usar la menor cantidad de variables, entonces podríamos usar la siguiente lógica, ¿no? Que vamos a leer A, B, vamos a presentar el menú correspondiente, leemos la opción y si la opción es 1 es que vamos a procesar justamente la suma y lo vamos a guardar en una variable. Como solamente, al igual que cualquier tipo de programa, nosotros podemos escoger solamente una opción y se puede realizar solamente una opción cuando hablamos de menú. Entonces este menú, justamente, si la opción es 1, es un resultado, podemos utilizar la misma variable para otro proceso como es la resta, la multiplicación, adición o el módulo, guardamos en esa misma variable. Después que se ha procesado la información correspondiente de acuerdo a la opción que nosotros hayamos escogido, entonces se reportará el valor de esa variable resultado. Esto definitivamente hemos acortado grandemente 4 variables. Van a ocupar por ende 4 espacios de memoria. Recordemos que cuanto más disponibilidad tengamos de memoria, entonces definitivamente vamos a tener una mayor velocidad de procesamiento porque va a haber espacio libre de memoria para estos procesos de intercambio de acciones dentro del procesador.
El pseudocódigo utilizando el PCInt es similar a la primera versión, salvo que son 4 variables como se está mostrando aquí. Ok, leemos las variables, la suma, resta, multiplicación, división va a depender de qué opción vamos a leer, y guardamos y reportamos solamente la característica, si se quiere, o solamente decir, sabes que se trata de una suma, resta, multiplicación, división o residuo, y al final después simplemente reportamos la variable correspondiente al resultado que se haya operado. La codificación en C++, esta segunda versión, es muy similar. De 8 variables se redujo a las 4 variables enteras y es muy semejante a la primera versión, como estábamos indicando. Ok, donde acá se va a guardar en la variable, justamente en la variable result, se va a guardar la operación de acuerdo a la opción que haya sido escogida al momento de ingresar la opción respectiva al menú. Finalmente, que lo que hace es simplemente presenta cout console output, salida por consola, en este caso la pantalla, la ventanita que sale el resultado correspondiente después de la operación respectiva según el valor que haya tenido la variable opción. La versión 3 vamos a usar sentencias condicionales dobles. Vamos a ver un pequeño antecedente, vale decir de qué se trata, para recordar de acuerdo a lo que se ha visto en el video anterior. Sentencia condicional doble. Ejecutará una sentencia si la comparación es verdadera o su respuesta es sí. Realizará otra sentencia si la comparación es falsa o su respuesta es no. En un diagrama de flujo se representa. Vienen los datos, A-B. Se hace la verificación relacional. Si resulta verdadera, realiza una sentencia. Luego continúa con el programa. Si la verificación resulta falsa, ejecuta otra sentencia. Luego continuará con el programa. De la misma manera que en la condicional simple. A puede ser un valor, una variable, una operación, un carácter, una cadena. B puede ser un valor, una variable, una operación, un carácter, una cadena. El signo de interrogación representa el operador relacional. Sus equivalentes en C++ serán el sintaxis en lenguaje C++ y en Java es como sigue. Escribimos la palabra if seguido de un paréntesis. Se realiza la comparación para determinar un valor lógico. Se cierra el paréntesis. Si el valor lógico es verdadero, hace una sentencia y continúa con el programa. Escribimos else. Si el resultado del valor lógico es falso, ejecuta otra sentencia, para luego seguir con el programa. Recordemos que el valor lógico resulta de una o más operaciones relacionales. Mayor que, menor que, mayor o igual que, menor o igual que, diferente a. Bien, el pseudocódigo para esta tercera versión podríamos decir de que va a ser un poco más dinámico, más rápido. Vamos a explicarlo después de ver el código C, por qué va a ser.
pero ya de antemano ya podemos nosotros ir viendo que vamos a trabajar de manera similar siempre el ingreso de datos, ok, y la presentación del menú para luego leer una opción. De acuerdo a esa opción, si es 1, entonces ejecuta, si es verdadero, ejecuta la suma es y de frente se va al final a escribir resulta. Si no es verdadera esta opción 1, entonces verifica si la opción es 2 y de manera similar, si es verdadero, hará el resultado, el result guardará la diferencia de esos dos dígitos y finalmente escribe el mensaje correspondiente y se va al final. A diferencia de la versión anterior, que justamente la condicional simple verificaba todas, aunque la opción hubiera sido la primera, 1, y continuaba uno tras otro, sigue verificando. Pero acá, si la opción es 1, ejecuta la parte, estas dos sentencias, ok, estas dos sentencias, y se va al final, ya no sigue verificando más. Ese ayuda a la velocidad de procesamiento. La ejecución, como acá están viendo, ingresamos por ejemplo todos los números, se presenta el menú, escogemos una opción y me dice, bueno, en este caso el residuo es 12. La codificación, como está indicando, acá se van a mantener y la velocidad de procesamiento es mayor. ¿Por qué? Repito, de acuerdo a la opción, según, como acá se está indicando, la velocidad de procesamiento es mayor según la opción. Si la opción es 1, viene, ejecuta estas dos variables, o dos sentencias, perdón, y de ahí se va al final. ¿Por qué? Porque todo esto de acá, lo haría si fuera falsa, si la opción fuera diferente a 1. Entonces, definitivamente depende justamente la opción con que nosotros hayamos ingresado a este programa para decir, bueno, va a seguir hasta el final o no va a seguir hasta el final, verificando el valor correspondiente al que se ingresó con cada uno de ellos, si es 1, si es 2, 3, 4 o 5. Si fuera 5, entonces básicamente va a ser lo mismo, que la velocidad de procesamiento sería casi igual que la presentada en la versión anterior, donde teníamos las condicionales simples. ¿Okay? En la ejecución vamos viendo, ¿no? Acá por ejemplo acá tenemos un inline, ok, acá tenemos un inline. Este inline, que significa cambio de línea, y acá estamos viendo justamente el operando, cambio de línea, y ahí ingresamos. Acá igual, en la segunda dice inline, fin de línea, ingresa B. Acá cuando procesamos, ejecutamos, se va abajo. Luego de ahí viene justamente la presentación del menú con el ingreso de la opción. Ok, el residuo es 12. ¿Por qué? Porque escogimos la opción 5. Comienza a comparar esto, si no es 1, la opción 5 es igual a 2, no. Si no es, hago la verificación, si es igual a 3, no. Si no es
hago la verificación si es 4, no es, hago la verificación que es 5 y recién hago la operación correspondiente, el mensaje correspondiente y finalmente va a reporte del resultado respectivo. Versión 4. Vamos a ver algo de la condicional múltiple que es importante conocer, y este es más recomendable cuando nosotros tenemos definitivamente que escoger entre varias opciones. Vamos a recordar lo del video anterior. Sentencia condicional múltiple. Ejecutará una sentencia si la comparación tiene un valor definido. Se usa cuando tenemos varios casos de posibles resultados. Suponiendo que tenemos 3 posibles valores para una variable x. En un diagrama de flujo se representa. Viene el dato x. Verifica si es 1. Si es falso. Verifica si es 2. Si es falso. Verifica si es 3. Si es falso y como eran 3 posibles valores, y si se desea. Para cualquier otro caso. Se ejecuta una sentencia. En caso que x sea 1. Ejecuta una sentencia y sail al final para continuar el programa. En caso que x sea 2. Ejecuta una sentencia y sail al final para continuar el programa. En caso que x sea 3. Ejecuta una sentencia y sail al final para continuar el programa. El lenguaje C++ o Java tiene la siguiente estructura. Nótese que la sentencia break puede estar debajo o a continuación de una sentencia. Bien, el pseudocódigo para esta versión 4 es como sigue. Ahí vamos a escoger justamente según dentro del PCIN y según el valor que tenga la opción va a ser si es 1, si es 2, si es 3, si es 4, ok, va a ejecutar lo correspondiente para luego al final ir a fin del proceso. O sea, simplemente ejecuta y dice muy bien, la suma es el resultado correspondiente. Ojo, ya no estamos reportando al final el resultado. Podríamos poner, digamos, acá, igual que en la versión anterior, result lo podríamos reportar después del según. Ok. Al ejecutar esto en PCIN, ingresamos las dos informaciones. Seleccionamos una determinada opción de acuerdo al menú, variable numérica, ok, y finalmente un residuo. En este caso la opción fue 5 y va a hacer esta parte, ok, va a ingresar para finalmente llegar al número 5. Es 1, es 2, es 3, es 4, es 5. Ejecuta esta parte donde calcula el resultado y lo reporta. De otro modo, ya estamos viendo, aquí es lo que vale la pena recalcar. De otro modo, tenemos que decir, ¿sabes qué? Has escogido mal la opción, o reportar un error, ¿no? De otro modo, quiere decir default, como vamos a ver en la codificación C, quiere decir en caso de que no haya ninguno de estos anteriores que hemos indicado, si es 1, en caso 2, 3, 4, 5, cualquier otro que no sea, entonces vamos a decir, ¿sabes qué? Tienes que ingresar la opción entre 1 y 5, ok. La codificación en C es muy similar
y como se había visto en el previo, digamos en el video anterior, el switch se conoce con el nombre de switch, y en caso de que sea 1, ejecuta y hay un break. ¿Qué hace el break? Se va al final. En caso que sea 2, ejecuta y break, se va al final. ¿Qué es lo que hace el break? Rompe la estructura y se va al final de la estructura donde se encuentra. En este caso, la estructura es de acá hasta acá del switch. Se va al final donde termina el programa. Ok. Entonces, definitivamente esto es mucho más rápido y más versátil de trabajar para valores puntuales, que pueden ser enteros, caracteres, como vamos a ver hacia el final de este video. Ok, en la ejecución podemos ver que es mucho mayor la velocidad de procesamiento en todo caso, pero se presenta de igual manera, ¿no? Ingrese su opción, segundo operando, primer operando, segundo operando, presenta el menú tal como se está indicando. Y acá, como ven, a diferencia de la anterior diapositiva, se eliminó acá el end line, el fin de línea. ¿Para qué? Para que el ingreso salga al lado. Ok. Acá elija su opción, no le hemos eliminado el inline, entonces ese ingreso se va a hacer en la parte inferior, porque el inline, ¿qué significa? El inline me indica que cambia de línea, escribe, cambia de línea. Ok, vamos a ver la siguiente versión. El do while, para recordar un poquito justamente de lo que para qué me va a servir, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo los mismos datos y quiero hacer varios procesos con esos datos, con los mismos datos que hemos ingresado, que hemos capturado, que se ha ingresado al programa, que se ha ingresado al sistema, etc. Entonces, no debemos de salir hasta que al menos ya no se quiera continuar. Vamos a recordar primero, de acuerdo al video 6, de qué trata o cómo sería el manejo del do while. Sentencia, do while, hacer mientras. La información entra al lazo y hace el proceso antes de ser verificada en la condición. Mientras la condición resulte verdadera, ejecutará la sentencia o sentencias que se encuentren dentro del bucle. Llegan datos. Se realiza la sentencia o sentencias. Se realiza la verificación. Si resulta verdadera, repite la sentencia o sentencias. Si la verificación es falsa, termina el lazo. Recordemos que es como se pregunta el compilador, es decir, una secuencia lógica la que dará un resultado verdadero o falso. Generalmente se usan los operadores lógicos. Mayor que, menor que, menor o igual, mayor o igual, igual, diferente. En el PCIN seleccionamos en el panel de comandos justamente repetir, donde se va a presentar justamente esta simbología dentro del pseudocódigo, donde cada secuencia de acciones viene a ser donde vamos a insertar todas las sentencias que nosotros queremos repetir hasta que acá indica hasta que sea verdadera. Ok, en todo caso, mientras en C es mientras sea verdadera se va a repetir, mientras que acá en PCIN hasta que sea verdadera. Vamos a ver cómo sería justamente el pseudocódigo en esta versión 5.
En la versión 5 igual, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros queremos hacer? Vamos a repetir todo esto hasta que la opción sea igual a 0. Ojo, recordemos bien para ver la diferencia cuando presentemos el código C. Entonces, si nosotros ingresamos una opción, entonces según esa opción vamos a realizar lo que ya habíamos visto en la versión 4, la versión anterior, pero esta vez yo quiero repetir, ¿no? Repetir cualquier otro proceso. Entonces ya aquí ya le incluí una opción salir para que salga de este lazo. Entonces, de acuerdo al PCIN, hasta que la opción sea 0, es decir, salir, no va a terminar ese lazo. Va a ser para cada uno de los casos, si es 1, 2, 3, 4, 5 o 0. Simplemente 0, no hay nada y termina. De otro modo, vale decir si acá nosotros tendríamos que trabajar justamente entre 0 y 5. De manera similar, la ejecución nosotros podemos ver, podemos visualizar, se va generando en la misma secuencia como se está presentando para elegir la opción, y se va a repetir después que use, por ejemplo, la opción 5, va a repetirse nuevamente el menú. O sea, aquí viene, dije, por ejemplo, la opción 5, ejecuta la opción 5 y nuevamente repite. ¿Por qué? Porque la opción fue 5, no es 0. Entonces, para acá esta segunda parte, cuando yo escribo 0, ahí recién terminó. Bien, acá si es 0, entonces no pasa nada, simplemente hasta que la opción sea 0, hasta que sea verdadero, termina ese repetir. Ok, esto de acá, ojo, es en el PCI. Vamos a ver cómo sería la codificación en C++ de esta versión 5. Vamos a seguir manteniendo las mismas variables, ¿no? De A, B, la opción y el resultado, que se definen como enteras. Acá, como se está indicando, se ha borrado el inline para que este CIN, para que el ingreso salga al lado. Ok, el inline significa fin de línea. Acá elija la opción, se borró el inline. ¿Para qué? Para que justamente lo que el usuario ingrese aparezca al lado derecho. Y muy bien, acá está el switch de manera similar. ¿Se acuerdan que decía hasta que la opción sea 0? Hasta que la opción sea igual a 0 en el PCIN. Cuando lo exportamos en el C, entonces hasta que la opción sea diferente de 0, mientras en el va a ser todo este lazo de este do de la línea 9 hasta la 43, va a ejecutar justamente el lazo repetitivo mientras sea verdadero, como se vio, digamos, en diapositivas anteriores. Se está indicando justamente que para C es mientras sea verdadero se va a repetir. Entonces, mientras sea diferente de 0, entonces simplemente va a repetir. Entonces, ahí está acá el último caso, en caso que sea 0, simplemente no lo estoy haciendo. Podría no utilizarlo, podría simplemente borrarlo. Ok, ¿por qué? Porque acá va a repetir siempre y cuando sea diferente de 0. Pues si fuera 0, entonces es falso,
y si es falso simplemente termina. Ok, bien, acá en default, ¿qué es default? En caso que fuera cualquier otro. Si nosotros no poníamos este caso en caso que sea 0, entonces ¿qué pasa si ingresamos 0? Dice, muy bien, en caso que sea 1, 2, 3, 4, 5, este no existe. Entonces por defecto cualquier otro valor que no esté contemplado acá, simplemente me va a salir ingrese entre 0 y 5. Y eso, por eso que acá definitivamente se está poniendo en caso que sea 0. Simplemente break vale decir termina el switch. Se va al final del switch para poder simplemente verificar el while. Do, hacer mientras. Se repite el menú y los procesos de las operaciones hasta que se elija igual a 0. ¿Ok? En el PCIN recordemos que mientras sea igual a 0, entonces se va a repetir. ¿Ok? Esa es la diferencia entre uno y otro. Si ustedes van a trabajar justamente en una planta donde vamos a trabajar con programas de control de procesos, controles automáticos, de igual manera tenemos que saber qué tipo de lenguaje estamos trabajando, y sea cualquiera el lenguaje que se está trabajando, primero debemos saber qué es lo que me permite y qué es lo que no me permite, o en qué consiste una u otra sentencia. Ok, bien. La ejecución en el DEC es como sigue. Se presenta, ¿no? Supongamos que se pone erróneamente. ¿Qué pasa? Muy bien, ingresé entre 0 y 5, ¿no? Luego se repite el proceso. Si es que no haya error, digamos, de ingreso de la opción, ok, se repite el proceso. Si es 4, muy bien, estamos hablando de la división, reporta la división, nuevamente presenta el menú, y así sucesivamente hasta que nosotros escojamos 0. Entonces estamos viendo, por ejemplo, que acá vamos a tener que usar otros recursos que vamos a aprender para poder, digamos, limpiar la pantalla y que se presente el menú. Sale el mensaje de error, por ejemplo, en esta primera opción, en la opción 6, me sale esto, y una vez que pulsamos o le da continuar el usuario, simplemente nuevamente borra todo lo anterior para poder nuevamente presentar el menú y para dar la posibilidad de que ingrese la opción. Una vez que ingresamos, sale el resultado, nuevamente debe borrar todo lo anterior para presentarme solamente el menú. Ok, eso lo hace muy rápido, no se va ni siquiera a percibir, pero estamos viendo que si el usuario va a continuar, entonces se van a editar a pantalla para ver los resultados de cada uno de ellos. Entonces simplemente es dar vuelta, y antes de presentar el menú simplemente vamos a borrar. La versión 6 vamos a ver el do while, verificar un proceso. ¿Qué pasaría, digamos, aquí en lo que hemos visto anteriormente? Ingresaba una opción errada, como puede venir de una señal, puede venir un dato o una información errónea, y no debemos de ejecutar, solamente debemos reportarlo, ya sea impreso, correo o pantalla, como es este caso, para decir que justamente está errado. Sabes que este dato está errado, continuamos el proceso, de repente no lo sé. Y de igual manera tenemos que trabajar y verificar justamente antes de que haga el proceso. Entonces, antes que haga las verificaciones, primero debemos de verificar solamente que está bien la información que se está entregando, que está ingresando al programa antes de ejecutarla.
Entonces, ¿cómo se debe hacer para verificar una opción ingresada y luego que ya sale realmente las posibles opciones que quiere el usuario, recién vamos a escoger o vamos a ejecutar una opción elegida? Entonces, usando el PCIN, acá lo que habíamos dicho, cada vez que se presente el menú vamos a borrar, vamos a limpiar la pantalla. En el PCIN simplemente se pone limpiar pantalla, tal como se está mostrando, ok. Y vamos a dar una variable adicional como carácter, ok, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para que me conteste o para que dé la oportunidad al usuario de que si se equivocó, le doy, ¿sabes qué? Le estoy dando el mensaje, tienes que ingresar entre 0 y 5, ¿entendido? ¿Sí o no? Muy bien, sí, no, bueno, ya. Entonces, esta opción verifique justamente esto, se va a repetir. Ojo, si la opción es mayor que 0 y si la opción es menor o igual que 0. Ok, entonces quiere decir que nosotros tenemos que tener justamente la opción en este es lo que quiero. Ok, o sea que es lo mismo poner la opción menor o igual y la opción menor o igual que 5. Eso es lo que se está poniendo acá. O sea, mientras sea esto verdadero, se va a repetir. Entonces, una vez que ya se ha repetido, sale de la opción, sale y de acuerdo a la opción va a ejecutar 1. Es que eso es más o menos lo que se estaba pidiendo. El pseudocódigo, la ejecución más o menos la misma, esta que se está dando. Damos por ejemplo acá una opción errada, me sale ahí entendido, ¿sí? Nuevamente repite y acá ya limpió la pantalla, ¿no? En esta última parte, en la cuarta pantallita, cuando ya contestó, sí, ya entendí que es de 0 a 5. ¿Por qué? Porque 0 es para salir y de 1 a 5 vienen a ser los procesos. Ok, entonces definitivamente acá va a presentarse, se limpia la pantalla y nuevamente elegimos la opción y me va a dar el resultado y terminó. Ok, esa fue la idea justamente del anterior, ¿no? El anterior justamente era el pseudocódigo, ok, que era pseudocódigo que iba a repetir hasta que sea esta opción entre 0 y 5. Ojo, hasta que ocurra eso entre 0 y 5. En C++, mientras sea verdadero, se va a repetir. Acá eso es lo que se ha hecho, es hasta que sea verdadero entre 0 y 5. Hasta ahí se va a repetir. Si es 5, hasta dentro del rango que se está pidiendo acá, para luego avanzar al respecto o salir de ese lazo. Acá ya habíamos visto, ingresamos, si se elige error, me va a salir justamente el error, está esperando a que conteste el usuario. Si no, se limpia, nuevamente se repite el lazo, limpia la pantalla, presenta el menú, escoge una opción y sale del lazo para presentar el resultado. Vamos a ver la codificación en C. Como habíamos dicho, acá va a haber una cierta diferencia con el PCIN con respecto a este do while. Acá está internamente
Ok, acá esto ya está indicado. Vamos a usar el System CLS, que significa Clear Screen, borrar pantalla, antes del menú. Entonces, nuevamente, ¿qué es lo que nosotros deseamos? Deseamos entre 0 y 5. 0, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ok? Entonces, si la opción es menor que 5 o si la opción es mayor que 5, entonces va a haber error. Quiere decir si está fuera de ese rango. Si se desea de 0, se desea de 0 y la opción de otro modo, es decir, la opción 0 es menor o igual que la opción y la opción es menor o igual que 5. Lo opuesto es que la opción sea menor que 0, lo opuesto de esto sea, y lo opuesto ahí es O, y la opción, como nosotros queremos esto, entonces decimos muy bien, si la opción es mayor o igual que 0, que es lo mismo que está acá, y la opción sea menor o igual que 5, o sea, queremos la opción en ese rango. Si no, este de acá, ven esta signo de admiración, este signo de admiración lo único que me hace es la negación de esto de acá. Ok, la negación vendría a ser lo que está acá en el if. En el while estamos negando lo que queremos. Mientras no sea lo que queremos, eso es lo que más o menos significaría este while, se va a repetir. Puede hacerse así o puede hacerse de esta manera, si la opción es menor que 0 o la opción es mayor que 5, entonces se va a repetir de igual manera. Viene a ser esto de acá es lo opuesto a lo que nosotros queremos. Si nosotros queremos esto, lo opuesto viene a ser esto de aquí. Bien, se repite justamente esto de acá. Como digo, este de acá es lo que se desea. Esto es lo que se desea. Y este es lo opuesto a lo que se desea. Acuérdense bien esa parte. Se va a mantener aquí justamente las cuatro variables. Debemos incluir OK para en caso que haya error, para que el usuario diga está bien, ya me advertiste. OK, y se repite mientras la opción no es lo que se desea. O sea, acá hay un apóstrofe, un signo de admiración que indica negación, si no es lo que se desea. OK, vamos a borrar esto para que se vea mejor. Esto es lo que se desea. El signo de admiración es la negación, lo que no se desea. Después que sale ese lazo, ya se verificó la data que nosotros vamos a trabajar y simplemente lo mismo ejecuta la condicional correspondiente. OK, para poder justamente resolver el problema que ya lo habíamos visto de la manera similar a lo anterior, a las versiones anteriores. Vamos a mejorarlo todavía, ¿no? Tenemos que mejorar bastante esto, ¿no? La ejecución de esta versión del DEPC es muy bien, se ingresan los datos solicitados, se limpia la pantalla, ¿no? Porque antes de menú, ¿se acuerdan? Había una limpieza de pantalla. Se presenta el menú
Y si hay una opción, por ejemplo acá una opción 8, me sale el mensaje, ¿entendido? ¿Sí o no? Muy bien, estoy poniendo S, que sí, se entendió. Entonces se repite el menú mientras no se elija la opción 0 y 5. O sea, se va a dar vueltas y vueltas mientras no sea lo que yo quiero. Finalmente, simplemente escogemos una opción permitida, entonces me reporta lo que debe reportar. En este caso fue el residuo. La versión 7 vamos a ver el while. ¿Qué pasa si nosotros queremos repetir el programa mientras el usuario diga no desee salir y repetir 2 o más procesos para los mismos datos, verificar la opción ingresada, ejecutar un programa, una opción elegida, etcétera, ¿no? O sea, ¿qué es lo que queremos repetir? Repetir el programa. Vamos a usar el do while para verificar el proceso, lo que habíamos visto. Al igual que cualquier programa, vamos a decir el Word, el Excel, el PowerPoint, cualquier otro paquete que nosotros conocemos, tiene una opción de salir. Entonces, de igual manera, acá nosotros vamos a tener una opción de seguir. Aquí vamos a utilizar una opción adicional, que es ingresar datos, con el propósito de que el usuario quiera usar o evaluar otra información, otros datos. Entonces se va a seguir manteniendo la opción de salir, que ya más o menos habíamos visto, y para que el usuario diga, bueno, hasta acá nomás yo quiero, ¿no? Y ya terminé de procesar todos los datos que quería procesar, y simplemente va a terminar. Dados que se van a basar en las vistas anteriores, vale decir las versiones que hemos ya visto, la versión 6, 5, entonces solamente vamos a utilizar directamente el código. Vamos a recordar. Sentencia, while, mientras. La información entra a ser verificada en la condición. Mientras la condición resulte verdadera, ejecutará la sentencia o sentencias que se encuentren dentro del bucle. Llegan datos. Se verifica. Si es verdadero, hace una sentencia. Vuelve a verificar. Hasta que sea falso. Sale del lazo. Recordemos que, es como se pregunta el compilador, es decir, una secuencia lógica la que dará un resultado verdadero o falso. Generalmente se usan los operadores lógicos. Mayor que. Menor que. Menor o igual. Mayor o igual. Igual. Diferente. Bien. Viendo lo que es el código en C, acá en el recuadro anaranjado que se está mostrando, ahí es todo lo que es el lazo true. El true significa verdadero, es decir, estamos haciendo un lazo infinito para que solamente vaya a salir cuando el usuario diga ya no quiero seguir, ya no quiero continuar, vamos a usar otros datos. Entonces, como dije, vamos a ingresar los datos. ¿Se acuerdan en las versiones anteriores, las 6, las 5, etcétera, las anteriores? El ingreso de datos se encontraba en la parte anterior, después de la declaración de la variable, que están acá. Después de esta declaración, todo esto de recuadro, todo el recuadro se va a repetir mientras sea verdadero, true. True significa verdadero, entonces lo que estamos haciendo es un lazo infinito para que cuando nosotros el usuario escoja la opción 0, entonces vaya
a salir. Vamos a ver cómo es esto. Y acá definitivamente ya el recuadro verde, en el recuadro verde que va de acá hasta acá, ok, en ese recuadro verde, ahí ya lo que habíamos visto anteriormente, estamos haciendo solamente la repetición, limpiamos la pantalla, presentamos el menú, se ingresa una opción, ok, y una vez que se ingresa la opción, se verifica si es lo que no se desea. ¿Qué es lo que no deseo? No deseo una opción que sea menor que 0 o una opción que sea mayor que 0, eso no deseo. Entonces, lo mismo de acá, ¿no? Entonces, si yo ¿qué deseaba? Yo deseo entre 0 y 6, en este caso ya se aumentó, ¿por qué? Porque le estoy dando una opción 1 para ingresar los operandos, ok, y de 2 a 6 vienen a ser las operaciones que uno quisiera. Como vuelvo a repetir lo que se dijo al principio, por favor, este es un ejemplo muy sencillo como para poder entender, pero esto de las operaciones de suma, resta, multiplicación, en vez de que sea eso, puede ser cualquier otro tipo de proceso, cálculo de áreas, volúmenes, etcétera, lo que fuera, pero la estructura es la misma. Entonces, en caso de que sea lo que no deseo, mientras ocurra lo opuesto a lo que deseo, entonces simplemente va a volver a repetir. Me saldría el mensaje de error para luego simplemente reportar, ok, reportarme que ingrese la opción, me reporta el ingresa de esta opción. Luego acá utilizamos pause. Ya no hay digamos el ingreso de OK, ¿se acuerdan? Donde OK indica muy bien, está bien entendido, ya solamente le estamos diciendo, ¿sabes qué? System pause. Y con ese system pause simplemente me va a salir un mensaje en que pulso una tecla para continuar. Nada más, entonces ya no va a ser, digamos, ya no va a tener que contestar el usuario. Esa es la diferencia. Muy bien. Acá, después ya que sale esto, solamente ha verificado en este lazo que está en el recuadro verde, se ha verificado que la opción debe ser entre 0 y 6, se acabó. No me va a permitir ninguna otra opción. ¿Ok? ¿Para qué? Para que no ejecute y no verifique nada que no corresponda. Si de acá definitivamente me va a salir del recuadro verde, me va a salir un valor de la opción entre 0 y 6. Si es mayor que 0, después que sale, si es mayor que 0, entonces vamos a ver en caso que sea 1, 2, 3, 4, 5, 6, va a ejecutar un proceso. Como vuelvo a decir, en el proceso 1 vamos a ingresar los datos y el break, ¿qué es lo que hace? El break es ir al final, se va al final del switch. Después de cada break es romper la estructura a la que pertenece, en este caso la estructura que está el break es el switch, se va al final del switch. Ok, entonces cada uno de estos procesos va a decir acá, en caso que sea 2, en caso que sea 3, en caso que sea 5, por ejemplo, si fuera 5, muy bien, va a ejecutar un proceso, o sea, cualquier cálculo que se debe hacer, en este caso sería la división. ¿Ok? Luego, si no, obsérvese por favor que es de acá, de acá, es de este switch. Ok, entonces ¿qué pasa con eso de acá, con ese switch? Si no es verdadera lo que indica acá, si la opción es mayor que 0, no es mayor que 0, quiere decir que es igual a 0. ¿Por qué? Porque de acá
del lazo que está acá en verde, en este recuadro verde, va a salir entre 0 y 6. Si es mayor que 0, entonces puede ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero si no es mayor que 0, significa que si no es mayor que 0, es igual a 0. Simplemente break, donde acá rompe el lazo, rompe la estructura a la que pertenece. En este caso, ese break está dentro del lazo while true, vale decir el lazo infinito, y se va al final afuera de este para que termine el programa. Vamos a ver la ejecución de la versión. Se presenta el menú, la opción, se ingresa una opción. Si se ingresa una opción errada, entonces me va a salir el mensaje y como indiqué, ¿no? Dice presiona una tecla para continuar, que es ese justamente el system pause que se había puesto. Ok. Se ingresan datos, ya se presionó el enter, nuevamente se presenta el menú, ingresamos 1 para ingresar, ahí me sale ingrese primero operando, segundo operando, se limpia la pantalla, nuevamente da vuelta al lazo al principio, se limpia la pantalla, presenta el menú y ahora escogemos un proceso, en este caso proceso 4, me sale la modificación, pulso una tecla para continuar. ¿Qué pasa si ¿qué va a hacer? Va a aparecer nuevamente el menú, ok, va a aparecer el menú para luego hacer otro proceso con los mismos operandos o poder ingresar otros nuevos operandos. Eso ya depende de quien esté usando el programa. Finalmente, si la opción es 0, sale y termina el proceso. La versión 8 que vamos a ver a continuación, vamos a usar un menú ahora literal, como se había dicho, y ya en base, digamos, a la versión 7, que es la más óptima, digamos, más completa. Vamos a usar el ingreso de datos A, B, C, D, F y S. ¿Cómo se trabajaría esto? Acá vamos a usar una cabecera adicional, como vamos a ver. Vamos a trabajar caracteres, ya no vamos a trabajar literales, que va entre 0 y 6, como era el caso 7. Ok, entre 0 y 6 ya no va a estar. Ahora va a ser entre A y F y S. Ese es lo que queremos. Entonces, la codificación en C, ¿cómo sería? De manera similar, vamos a ingresar 3 variables solamente, pero la opción ahora va a ser un char. Ok, entonces eso es lo que quiero que se vea, que estamos cambiando. ¿Y qué diferencia hay, profesor, entre el char y int? Se había indicado anteriormente en videos anteriores y en la literatura, en la lectura que se había proporcionado, que el char me ocupa un espacio muy pequeño, mucho más pequeño que el int, el entero. Entonces, si nosotros decimos cuál me conviene, definitivamente el char, y me va a ejecutar el programa de igual manera. La diferencia es de que voy a usar menos recursos de memoria y voy a dejar más memoria disponible para los procesos. Es importante esto de acá, de dejar libertad de operación a la computadora en lo que respecta a la memoria. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo acá? Estamos haciendo justamente el char, va a ser un carácter. Ok, entonces vamos a usar una nueva cabecera, como está indicando acá. La nueva cabecera es conio, .h. El H significa header o cabecera,
Y el conio acá al lado derecho está indicando que significa console, con y o. Console input output, entrada salida por consola. ¿Cuál es la consola de entrada? Va a ser el teclado. ¿Y cuál es la consola de salida? Va a ser la pantalla. Ok. Entonces, ¿para qué? Para que lo que nosotros vayamos a insertar simplemente lo pueda utilizar. Ok. Entonces, nosotros vamos a escoger esto de aquí. Vamos a seleccionar lo siguiente. Vamos a decir, ¿sabes qué? Todo lo que está el recuadro, nuevamente el recuadro naranja, hasta aquí, hasta el 45. Ahí se me pasó un poquito el recuadro. Se va a repetir mientras sea verdadero. Acá true significa verdadero, o sea que estamos trabajando con un lazo infinito hasta que el usuario diga ya no quiero continuar, quiero salir. Entonces pulsaré la tecla S. Eso es lo que significa acá. La opción va a ser to upper, la mayúscula, get, captura, carácter. ¿De dónde? El carácter es de la tecla pulsada. O sea, la opción va a ser la mayúscula. ¿Para qué hago esta opción? ¿Por qué? Porque de repente está deshabilitado. El bloqueador de mayúscula puede estar en mayúscula, puede estar en minúscula, no importa. Entonces lo va a convertir, definitivamente lo va a convertir en mayúscula. Entonces, muy bien, va a decir, en caso lo que no quiero, ¿qué cosa es? Que la opción es menor que A o la opción sea mayor que F. Quiere decir que yo quiero entre la A y la F, lo opuesto a eso es menor que la A y mayor que la F. Y lo opuesto a I es O. Y también quiero que lo que no quiero que la opción sea diferente de ese. Entonces me saldrá un mensaje de error si es que ocurre eso, si es que es un mensaje, y el system pause, que más o menos ya le había indicado que sale una pausa, y el while mientras es lo opuesto a lo que yo deseo. Vale decir que lo opuesto entre la A y la F. Acá hay un error en el programa que se les está enviando. Si está correcto, está corregido. Y finalmente termina cuando de acá va a salir cualquiera de estas opciones, A, B, C, D, F o S, cualquiera de ellas es lo que va a salir. Entonces, si la opción es diferente a S de salir, entonces verifico si es A, B, C, D, E o F. Ok. Si no es verdadero esta opción, entonces break sale de la estructura del lazo infinito y termina el programa. Vamos a ver la ejecución del C. Básicamente presenta el menú, elegimos una opción. Si se ingresa una opción errada, me presenta el mensaje y hace una pausa. Por ejemplo, le pongo X. Por favor, ingrese la opción solicitada, presionar una tecla para continuar. Se ingresa ahora los datos A. Ingrese el primer operando, segundo operando, pulso una tecla para continuar. Limpia la pantalla, vuelve a presentar el menú y se está a la espera que el usuario escoja una opción. Puede ser de salir o cualquier otra.
a esos mismos datos puedo darle vueltas y vueltas dependiendo de lo que se quiera trabajar o el usuario quiera trabajar con los mismos operandos, o ingresar, si es otra vez pone A, va a ingresar otros operandos y nuevamente volver a hacer una o más operaciones correspondientes. Para finalmente salir, si la opción es S de salir, ahí aparece y termina el proceso. La versión 9 está dormido, pero vamos a usar el menú ahora con caracteres. Este tipo de caracteres no alfabético, bueno, alfabético y caracteres especiales, por decirlo así, que son como los que aparecen, ¿no? Los símbolos de las operaciones, justamente de la suma, resta, multiplicación, división y residuo, ¿no? La codificación en C++ es muy similar, pero acá ya se prolonga un poquito más, se prolonga respecto a lo que corresponde a la verificación de los datos. ¿Por qué? Porque son caracteres específicos. Entonces, ¿qué es lo que no quiero? Si la opción es diferente ahí y también es diferente a más, y también es diferente a menos, y también es diferente a por, si es diferente al slash o división, si es diferente al porcentaje o residuo, si es diferente a esto, entonces está mal. Entonces doy el mensaje y nuevamente, mientras sea lo que no quiero, no deseo, se va a repetir esto. Nuevamente se limpia la pantalla, se limpia con Clear Screen, y acá ponemos el push. ¿Qué significa el push? El push significa poner carácter, o sea, ¿por qué? Porque si no le ponemos, si ustedes en el programa que se les está compartiendo, acá pónganle como comentario un doble slash, doble diagonal, a ver qué pasa, y van a ver que lo que ustedes pulsen no va a salir. Entonces con el push va a aparecer lo que se pulse, la opción que uno escoja o la tecla que uno escoja, ok, que debe ser correspondiente a cualquiera de estas. Esto ya lo había indicado, que el to upper es para volverlo a mayúscula, la tecla pulsada. Jet es captura, char, character de donde, la tecla que vamos a pulsar, dado que estamos indicando que el ingreso y salida va a ser por consola. Saliendo de esto de acá va a salir, muy bien, o va a ser I, o va a ser más, menos, etcétera, cualquiera de los símbolos, o S, si va a salir esto es lo que yo quiero. Entonces, si es diferente salir, entonces puede ser cualquiera para ingresar o cualquiera de los otros operadores, para luego simplemente presentar el resultado si es que lo que se ha escogido, y nuevamente va a repetir el proceso, ¿no? Se repite todo el lazo true. Una vez que ya terminó, va a pulsar, hace la pausa, que significa el backslash n cambia de línea. Acá no estaba mencionando este inline, lo dejo acá como recordatorio, pero si yo quiero cambiar de línea, simplemente lo único que tengo que hacer es ponerle un backslash n, cambia de línea. Ya ¿qué es lo que gano? Aparentemente no gano nada, o es igual o es indiferente, pero hay menos código. Ya no estoy escribiendo todos estos caracteres, solamente estoy adicionándole estos dos caracteres, ¿no? Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 caracteres, lo estoy cambiando por estos dos. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué pasa? Lo que pasa es que en un programa sencillo, así como este, no hay repercusión, digamos, con la velocidad,
pero en programas reales, programas muy extensos, o sistemas ya de control sobre todo, ahí necesitamos, digamos, ahorrar al máximo. Y acá, aunque sean esos 6 caracteres que estamos reduciéndolos a 2, estamos ahorrando memoria, hay menos cantidad de programas, los programas cada vez son más pequeños. Esa es la consideración que debemos de tomar. El backslash-t, ¿qué significa esto? Cambia tabula. Viene de tabular, que significa deja 8 espacios en blanco. Bien, la ejecución de esta versión 9 es: presentamos el menú y si nos equivocamos, por ejemplo le ponemos A y no es ninguna que se presente el menú, me sale por favor ingrese opción solicitada, presione una tecla para continuar, pulsamos la tecla para continuar, nuevamente se presenta el menú y utilizamos la letra I, aparece la letra I como la opción ingresada con el push. Ok, con el push estamos poniendo la tecla que se ha pulsado y nos solicita los operandos, limpia la pantalla, vuelve al menú si es otra opción, vamos a decir dentro de las permitidas, por ejemplo el porcentaje, me sale el residuo entre 23 y 11 es 1 y finalmente sale y va a salir si la opción es S. Muy bien, jóvenes, hasta la próxima sesión. A continuación, se sugiere visitar los sitios web: YouTube, User Sistemas Disk. Facebook, Ingeniería Química Hoy. Facebook, Disk Programando Fácil. Script, Sistemas Disk. Una producción de Desarrollo e investigación de tecnologías de información y comunicación.